noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a poner las manos de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Damos gracias, Señor, por los alimentos, Señor, y por mantenernos aquí siempre reunidos. Y dándote gracias también por todos los hermanos que están aquí. Pedimos, Señor, que sigamos fieles a tu obra, Señor, y que seas tú siempre guiándonos en cualquier momento. Pedimos, Señor, por este servicio que vamos a tener ahora, Señor. Amados, lo dejamos, Señor, seas tú, Señor, que todo sea para honra tuya, Señor. Que sigamos adelante firmes, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra y seguir adelante. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar el himno Ya pertenezco a Cristo, 459. Amén. Amén. La bienvenida y anuncio por el pastor Saí. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Qué bendición tenerles aquí. Gracias a todos, ¿verdad? Un miércoles, qué bendición poder ya ver que Dios poco a poco nos está abriendo las puertas para que podamos en su totalidad reunirnos. Y estamos muy felices por ello, ¿verdad? Saludamos a los hermanos que estamos aquí en el templo y levantemos nuestras manos, deseándonos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a aquellos que están también conectados por medio de nuestra página de Facebook. Y gracias a Dios por la fidelidad también de ellos, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que este momento sea de mucha bendición a través de su palabra. Así que sean bienvenidos todos, hermanos, a la casa del Señor. Hermana Pati también, ¿verdad? Bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? La niñita no la teníamos, pero hoy está con nosotros y estamos muy bendecidos, y su hijo también, ¿verdad? Bendición, ¿verdad? El hermano Juan le dice Pablito, pero él no se llama Pablito, ¿verdad? Así que estamos contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí reunidos todos como familia, y ese es uno de los propósitos que Dios quiere que tengamos como iglesia, ¿verdad? Que nuestra posición sea en agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esa es la cosa más importante, ¿verdad? Hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Decirles rápidamente con los anuncios, todavía seguimos con el toque de quedas, pero ahora se alargó más, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche, pero esperamos que pronto, poco a
poco esto vaya reabriéndose y que cada uno de vosotros podamos reunirnos formalmente, o mejor dicho, ya con la normalidad que debe de haber en todos los templos. Sabemos que existe la enfermedad, pero oremos al Señor para que Él proteja a nuestros niños, nuestra juventud, nuestros adultos, para que Dios pueda ser el centro siempre de nuestras vidas y que cada día nosotros nos animemos a hacer mejor las cosas en el Señor, ¿verdad? Así que me alegra tenerles ahora esta noche, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor y vean que qué bonito es, ¿verdad? Ver trabajar a la juventud de nuestra iglesia, servir en el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Eso es importante que noten, ¿verdad? Que así va a ser y la iglesia tiene que seguir caminando y floreciendo en el orden bíblico como lo demanda el Señor. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Al final, me decían una de las hermanas, las mujeres, al final del servicio del culto de oración, las mujeres se van a reunir en el salón allá en el cuartito, ¿verdad? Y ellas quieren tener una reunión todas las mujeres, así que les pido de que ahí se acerquen tanto mi esposa como hermana Telma, ¿verdad? Ellos quieren conversar algo ahí con ustedes, no sé qué será, pero las mujeres todas ahí, ¿verdad? Que puedan reunirse después del servicio. Te animo a los que están a través de las redes, si quieres mandar tu petición a través de la necesidad que queremos orar después del tema, mándalo por medio de nuestros comentarios, Messenger o por WhatsApp para que tú puedas mandar la necesidad que quieres que oremos esta noche a través de este estudio que vamos a dar y este momento que vamos a compartir. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios tiene propósitos grandes y estaremos dando anuncios nuevos el día domingo, ¿verdad? No se pierdan los servicios, después la dominical a las 10 de la mañana y por la noche a las 5:30 nuestro mensaje evangelístico, donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Así que estamos contentos por ello. Nuevamente, Dios les bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Una cosa más se me olvidaba. Acostumbramos a saludar a los cumpleañeros que estuvieron cumpliendo años durante estos tiempos, esta semana, ¿verdad? Algo se me olvidaba. Y vamos a felicitar a nuestra hermana que está cumpliendo años. Creo que este día es que está cumpliendo años nuestra hermana, y estamos contentos por ello, ¿verdad? Que Dios le ha dado un año más de vida a nuestra hermana Karen Cortés, ¿verdad? Y ahora le saludamos aquí de nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos contentos, ¿verdad? Y nos esperamos el pastel pronto, ¿verdad? Así que sea bienvenida y cantamos ese himno. ¿Qué les parece si cantamos feliz cumpleaños? No le hemos hecho de días, ¿verdad? Pero si hay otro que está cumpliendo años, díganme ahí en las redes sociales, manden, nosotros cumplimos años. Demian está cumpliendo años también. Demian, levantemos nuestras manos a Demian, ¿verdad? Pues vamos a cantar el feliz cumpleaños y vamos a pedirle a la hermana que venga para el frente, ¿verdad? Vamos a cantar, venga al frente, venga Demian al frente también, para que le cantemos el feliz cumpleaños, ¿verdad? Tráigase el hermano Rey, vamos a cantar el feliz cumpleaños. Venga hermana Karen y el hermano Manu nos ayuda. Ay, parece que estás cumpleaños yo. Hacemos todo, pues. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que por su amor sin paz, al frente otro año hermoso le permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. Vamos a orar por los cumpleaños, ¿verdad? Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado. Y nuevamente agradecidos por el año que has dado a nuestras hermanas, hermana Karen, ¿verdad? Por la felicidad que tú le has dado de poder tener un año más de vida. Por este pequeño niño, Demian, Padre, que tú puedas bendecirle a sus padres, que él pueda crecer siempre en tu gracia en este lugar que tú nos has brindado, Señor.
Bendícele, Padre, y gracias por este momento que ellos están pasando, Señor, donde tú les has dado la oportunidad de mostrarle y prestarle la vida una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que háganos, apunten ahí para el cumpleaños, ¿verdad? Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, seguimos dándole al Señor con el himno 342. Jesús, yo he prometido. Servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha, sino a mi lado estás, y verte del camino, si tú conmigo vas. Estamos en el mundo, aún la tentación, muy suave es el engaño, inespia la pasión. En tu Jesús más cerca, en mi necesidad, es pura el alma mía de toda iniquidad. Y si mi gente paga, la incierta llave veloz, concédeme que oiga Jesús tu clara voz. Anímame seguro, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo Salvador. Hermanos, ahora vamos a recoger la ofrenda y los diezmos por el hermano Jorge y el hermano Fernando. Vamos a orar por el premio. Esperamos que oremos, hermanos, estás en pie. Bendito Dios Padre Celestial, te doy las gracias por un día más que nos has concedido, Padre, para estar aquí en tu bendito Padre, bendice los hermanos y hermanos que dejaron sus hogares para venir a escuchar tu palabra y ponerlo en práctica, hermano. Bendice a mi hermano Juan, bendice a nuestra familia pastoral, Padre. Todos los hermanos que somos fieles, que somos hombres de la iglesia. Dios, Padre, por la ofrenda que vas a recibir, Padre, nosotros sabemos que tú no necesitas nada, tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre. Por eso te pedimos con todo el corazón para que nuestros hermanos puedan sostener todo el pueblo que me fortalece. Y con Cristo soy más que vencedor. Amén.
abre mis ojos y digo por el pastor. Amén. Y luego el mensaje. Dios les bendiga, hermano. Amén. Cantemos, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Hemos seguido estudiando el libro de Isaías. Vamos a Isaías. Ahora nos vamos al capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9 de Isaías. Vamos a leer antifonalmente del versículo 2 al 7 del libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo del 2 al 7. Cuando usted lo tenga, la confirmación es que usted diga un amén. Amén. Muy bien. Toma la Biblia para aquellos que están en las redes. Toma la Biblia, tu libreta de notas, tus apuntes ahí, tu pluma para poder, o tu lapicero para poder llevar los apuntes de lo que vamos a estudiar esta noche en este libro que estamos viendo de Isaías. Isaías capítulo 9, verso del 2 al 7. Dice el verso 2 y así continúa usted. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra el anciano, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo el 7. Glorificado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección a Dios, hermano. Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos das este día de reunirnos, Señor, y poder meditar en tu palabra. Qué contentos estamos, Señor, de que cada uno de nuestros hermanos estemos aquí, en el lugar que tú nos demandas que estemos, Señor. Gracias por este momento. Bendice también a aquellos que están también a través de las redes, y si algunos no pudieron venir, Señor, bendíceles y ayúdales a salir adelante. Hoy este día dejamos este momento en tus manos, nuestras necesidades también de antemano, esperando que sea tu voluntad para hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer unos versículos maravillosos ahí que usualmente de repente ya usted lo ha escuchado, pero fíjense que en este pasaje encontramos el advenimiento, advenimiento. La palabra advenimiento, recuerden que es la venida del rey mesiánico que ha traído una luz que resplandece para la humanidad. Yo sé que Dios a través de su Hijo nos trajo luz, nos trajo esa bendición, la redención de nuestros pecados, donde como libertador venidero, aquí en este pasaje realizará
los cambios produciendo gozo y prosperidad. Yo creo que la única manera donde nosotros vamos a recibir gozo, alegría eterna y prosperidad es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Por eso hoy he titulado el sermón de esta noche y lo llamamos una luz que resplandece. Una luz que resplandece. Ese es el título que le hemos dado a estos versos que acabamos de leer en este momento. De manera que solemos enfocar estos versículos, como les decía al principio, en la época de Navidad. Muchas veces predicamos como que fuera Navidad en estos versículos, pero el pasaje aquí tiene un mensaje que se aplica para cualquier tiempo del año. Y esa es la ocasión que hoy vamos a ver a través de este pasaje lo que se aplica para nosotros en este año. La venida del Mesías, hermanos, al mundo ha traído una luz. ¿Y cuánto creen que trajo una luz que resplandece para la humanidad? Ese Dios maravilloso, por eso lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, las verdaderas esperanzas de Isaías estaban en Dios. Y es la manera que usted y yo debemos de pensar siempre, que la verdadera esperanza se encuentra en Dios, que es la salvación. Por consiguiente expresa esa convicción aquí Isaías de que hay una promesa de avivamiento en el nacimiento y en el reinado mesiánico del príncipe de paz, así como el texto lo dice, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este es uno de los más bellos poemas que el profeta Isaías escribe acá, en el que presenta la atrevida visión de toda una nación redimida y establecida en paz bajo un rey divino. Y la única manera que el mundo entero puede lograr tener paz es que venga a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Y puede haber sido aquí, hermanos, este pasaje musicalizado y cantado por sus discípulos. Aquí proyecta en la pantalla del futuro, hermano, la gran liberación divina que se estaba diciendo para el pueblo de Israel, hermano. Y sugiere aquí el nuevo orden de la salvación que nuestro Salvador introdujo a Galilea por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque esta noche vamos a estudiar 3 propósitos de una luz que resplandece. Número 1, vamos a decir, una luz que resplandece, porque es una luz que despeja las tinieblas. ¿Cuánto creen que así es? Es una luz que va a despejar las tinieblas, la oscuridad. Vean el verso 2, que dice ahí en el pasaje del capítulo 9 de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice ahora? Vio gran luz. Miren, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció, dice ahí, sobre ellos. Hermanos, la expresión de Isaías, la palabra el pueblo, vean ahí el verso 2. Al principio lo tienen ustedes del verso, el pueblo, subrayenlo ahí. Ahora aquí se refiere a su nación reducida a un mero remanente, hablando del pueblo de Israel. Pero cuanto más oscura, dice la palabra de Dios ahí, es la nube, más brilla el arco iris. Esta es la gran luz. Brilló primero en Galilea cuando Jesús comenzó su ministerio ahí, empezando en esta tierra. Y su persona y su mensaje, hermano, fueron como un gran amanecer sobre gentes errantes, cansadas y desesperadas en tierra de sombra, como dice la palabra, de muerte. Y como lo dice, miren ahí rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Para que lo miremos bíblicamente, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice ahí Pablo a los hermanos de Corintios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué dice? La luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación ahora del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de ¿quién dice ahí? De Jesucristo. Hermano, ¿por qué razón dice Isaías esto? Número 1, te voy a decir por qué. Porque el pueblo que anda, óigame bien, el pueblo que anda en tinieblas experimenta muchos peligros. Y la luz
ilumina el camino. ¿Cuánto lo creen que así es? Por esa razón, hermano, el pueblo que si anda en tiniebla va a experimentar el desequilibrio y los peligros que van a venir para su vida. Por eso el pasaje de Isaías, volviendo al texto original del capítulo 9, verso 2, él lo está diciendo de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y es una gran enseñanza para nosotros, contrastando la hora en este tiempo actual de la iglesia. La iglesia debe de entender que nosotros, para ver las bendiciones, tenemos que caminar como Dios nos demanda en esta tierra. Y si nosotros caminamos y experimentamos la luz, que ese es el camino de nuestro Señor Jesús, las cosas que vienen adelante sobre nosotros van a ser cosas buenas y cosas ciertas y no inciertas. Por esa razón, el que anda en tinieblas, ¿qué le sucede? Va a experimentar muchos peligros y vienen problemas terribles a su vida que no saben por qué vienen. Y esa es una de las preguntas que usted y yo debemos de hacernos cuando pasan cosas terribles en nuestras vidas. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando aquello o lo otro? Etcétera. Pero preguntémonos de esta manera: ¿cómo estoy yo caminando en esta tierra como iglesia, como creyente, como un hijo de Dios? Y la manera para ver bendiciones es que andemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? No quería andar caminando en los caminos correctos del Señor. Dios le brindó las misericordias y el amor. Les demostró, les cumplió, les dijo que iba a mandar un libertador hace mucho tiempo atrás. Y les mandó a Moisés. Moisés sacó el pueblo de Egipto. Saca el pueblo de Egipto y también les demostró que iban a pasar ese mar. Y abrió ese mar el Señor, el poder de Dios, y pasaron en medio de eso, y los egipcios murieron ahogados ahí. Y Dios les demostró también que Él iba a estar todos los días, pero les dijo también: tú tienes que cumplir la ley, la palabra de Dios, tienes que obedecerme. Pero no quisieron obedecer, siguieron en la misma rebeldía. Y solamente se había separado un poco Moisés del pueblo a recoger las tablas en el monte allá, y en esa montaña preciosa. Y él regresa, y muchos ya estaban dudando de que Moisés se había ido, ya se cansó, y más bien él traía la ley, la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre aquellos que estaban bajo el mando de lo que Dios había hecho a través de este líder. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a construir un becerro, comenzaron a hacer cosas que no agradaban a Dios, y empezaron a ser tan incrédulos, utilizando lo que Dios les había dicho a ellos: no lo hagan. No tienen que hacer esto. Y Moisés se lo recalcó, y fue lo primero que hicieron. Muchos de ellos murieron y siguieron en la misma rebeldía. Y el Señor los mandó 40 años al desierto. Miren cómo estaba este pueblo. ¿Cómo estás tú y yo como iglesia en este tiempo? ¿En qué caminos estamos caminando nosotros? ¿A dónde andamos ubicados? Y de repente tú y yo estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, y por esa razón seguimos en la misma rebeldía. La iglesia hoy debe de mantenerse pura. Una iglesia que edifique, glorifique y proclame el nombre de Dios. Una iglesia que obedezca. El pastor está para que te lleve el mensaje, y tú para que obedezcas no al pastor, sino a la palabra de Dios. Y si tú obedeces la palabra de Dios, tú vas a escuchar al pastor y vas a obedecer la autoridad que Dios dejó ahí en ese lugar. Por eso Dios nos demanda, hermanos, a que empecemos a cambiar cosas que no están agradando a nuestras vidas. Número 2, hermanos, podemos ver ahí también: porque el pueblo que habita en tierra de sombra, de muerte, carece de la esperanza que es disponible para el que cree. Miren lo que dice el verso 2. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, miren, luz, que dice ahí, resplandeció sobre ellos. Hermanos, el pueblo que habita en tierra de sombra, de muerte, carece de la esperanza que es disponible para aquel que cree. Pero hoy podemos ver aquí que si tú y yo estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos creyendo la palabra de Dios, vamos a encontrar bendiciones. Va a haber cosas que tú y yo no lo hemos visto, pero Dios se manifiesta de una manera especial para nosotros, y tenemos que entender esto. Pero ahora es importante que nos levantemos y seamos firmes obedeciendo la palabra de Dios. Yo no sé tú y yo
Pero pregunto, los que estamos ahora en nuestro templo, en nuestra iglesia, ¿estamos felices de estar ahora aquí reunidos? ¿Qué estaríamos haciendo hoy, este día en la casa? Lo mismo de siempre. Volvemos a hacer tortillas, volvemos a hacer variadas, volvemos a hacer comida y lo mismo de siempre. Y por lo menos ahorita se está dando un relax. Sumamente relax, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios sobre todas las cosas, y ahí no estás molestándote a alguien y está llegando vecina, vecino. Estamos aquí adorando y glorificando el nombre de Dios, y por eso debemos de estar agradecidos y obedeciendo su nombre. ¿Por qué razón? Una segunda cosa que podemos ver, ya vimos al principio, hermano, una luz que resplandece, porque es una luz que se despeja o despeja las tinieblas. Número 2, podemos decir una luz que resplandece, es porque es una luz, óigame bien, que trae alegría y liberación. Óigame bien, esa luz que resplandece que nos va a traer alegría y liberación. ¿Cuánto lo creen que Jesús nos trajo eso a nosotros, verdad? Vean el verso 3 y verso 4. Multiplicaste la gente y aumentaste, ¿qué dice ahí? Alegría. Hermano, tú y yo hemos estado bendecidos a través de esta crisis. Dios nos ha mantenido, nos ha traído alegría. No puedas decir y renegar o estar en contra, de decir que Dios no ha estado contigo. Él te ha demostrado estar contigo. Y miren lo que sigue diciendo el verso: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Seí de Madián. Hermanos, ¿por qué razón vemos esta expresión de ver que es una luz que trae alegría y liberación? Número 1, te voy a decir por qué. Porque las épocas de siega representan tiempos de alegría. Las épocas de siega representan tiempos de alegría, como lo dice el verso 3. Y fíjense bien que es característico de la herencia del judeo cristiano o cristiana, que la edad de oro nunca está en el pasado, sino siempre en el futuro. Y la descripción que hace Isaías aquí en ese versículo 3 es de uso futuro. Lo muestra exuberante y en regocijo, y sobre todo como se alegran, dice ahí la frase, miren el verso 3, la siega, como se alegran, ¿a dónde dice ahí? En la siega. Y es una referencia, hermano, a la proverbial alegría de la ocasión, hermano. Los hombres que salen victoriosos en una batalla nunca son más felices que cuando ellos reparten despojos. Y una de las cosas que aquí representa Dios a través de ese verso es que las épocas de siega van a representar tiempos de alegría. Nosotros vamos a experimentar tiempos de alegría. ¿Cuánto lo creen que así es? Hoy, pastor, hoy es incómodo andar en una página, hoy es incómodo cuando llueve, hoy es incómodo caminar, pero va a llegar un momento que vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Y vamos a recordarnos y vamos a decir, me acuerdo de aquel tiempo. Ya nos va a hacer falta que nos mojemos y olamos o tengamos el olor a pollito mojado. Pero lo que más importante vemos y vamos a ver en el futuro es que Dios se va a manifestar y nos va a bendecir grandemente. Ya estamos viendo resultados en nuestra iglesia. Ver hermanos que dirigen, ver hermanos que van a estar también el domingo dirigiendo en la mañana uno, en la noche va a dirigir otro, y de esa manera. Y es una bendición reconocer lo que Dios está haciendo por nuestra iglesia, hermano. Ese es el trabajo de la obra de Dios, y uno se alegra de lo que Dios va a hacer por nosotros. ¿Cuántos lo creen que así es, hermano? Número 2, podemos ver aquí, porque los ejércitos victoriosos repartían el botín como época de alegría. Vean el verso 3 nuevamente. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten, ¿qué dice ahí? Despojos. Después de una batalla, después de una guerra, todos se repartían, el pueblo de Israel repartían sus pertenencias de la guerra que habían ganado, de lo que habían encontrado en esa batalla. Agarraban, si era oro, agarraban oro, y ellos se repartían entre todos. Y eso era una alegría, una época de ver cómo Dios se manifestaba en cumplir sus promesas de que iban a ser protegidos y que Dios
iba a estar delante de ellos y que las batallas las iban a ganar. Por eso Josué, cuando se fue encargado para llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, ellos presenciaron ver de la mano de Dios sobre ellos y cómo Dios los llevó a las grandes bendiciones de éxito en sus batallas. ¿Por qué razón te digo esto, hermano? Porque debemos de confiar en el Señor, debemos de caminar en el Señor. El pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas correctas y ellos estaban desobedeciendo su palabra. ¿Por qué razón? Número 3, podemos ver ahí que la luz trae alegría y liberación, porque el yugo que cargaba, dice ahí, se quebró, representando, ¿saben? Cuando dice que el yugo se quebró, representa liberación. Miren lo que dice el verso 4, porque tú quebraste su pesado, que dice ahí, yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de, ¿quién dice ahí? Hermano, el yugo, esa palabra yugo, de las bestias, se carga, o de carga, mejor dicho, simboliza, ¿saben? Cuando habla de yugo, simboliza, porque los bueyes, las bestias llevan ese yugo, y están cargados de eso. Eso le simboliza como la tiranía y la opresión que tenía el pueblo por alguien que estaba oprimiendo a ese pueblo. Israel estaba bajo la tiranía del faraón y estuvo como 400 años preso ahí ese pueblo siendo esclavo, y bajo ese yugo que llevaba, Dios lo liberó. Y fue así, hermano. Cuando los hebreos caían bajo el yugo de un tirano extranjero, ellos recordaban enseguidamente su esclavitud allá en Egipto. Y hoy, hermanos, en el cercano oriente allá, un trabajador busca descansar en la vara de su hombro. Y es una de las cosas que se ven allá. Las cargas pesadas, óigame bien, son llevadas entre dos hombres, suspendidas de una vara y apoyadas en sus hombros. Y así se lleva el trabajo. Si van a recoger aguas allá al extremo del mar o del río, ellos llevan una vara larga y allá llevan los tambos cada uno, y cada uno se lleva su carga y juntos ya liberan el peso que ellos estaban cargando. Y por eso representa, hermanos, que las cargas, el Señor se encarga en liberarnos, y es el Dios Todopoderoso. Dice que venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré, dice ahí, descansar. ¿Cuánto lo creemos que así es? Hermanos, el cetro que habla en el versículo 4, miren, y el cetro de su opresor, esa palabra es el palo, el palo de su opresor. Eso quiere decir, el palo de su opresor golpeaba al esclavo, óigame bien, y cuando lo golpeaba al esclavo, remiso en su tarea, cuando aminoraba el paso, en la descripción aquí de Isaías, la carga y los golpes ahora son eliminados. Hermanos, era bien feo cómo se trataban al pueblo cuando era un esclavo. Era con látigo y era con palos. Y si no estaba haciendo, o te estás cansando, ya te debilitaste, le daban con ese palo. ¿Ustedes les gustaría tener un trabajo que los castiguen con palo? No. Está en la computadora y está llevando las cuentas, el jefe le dice, ponga 5, y usted puso 5, pero lo hizo bien, o lo cambió y puso 6, y solo fue un errorcito y vuelve a poner 5, y venga el jefe y le diga, está malo, y le pega con ese palo. ¿Qué haría usted? Pero le dice, al fin de mes te pago. ¿Qué diría usted? Vengo yo en la pulpería de nuestro hermano también, no está malo, hermano. ¡Pah! Le pego con un palo. ¿Creen que se alegre el hermano? Vean qué tristeza se vivía en esa época. Una esclavitud. Y claro, ellos tenían que recordar todo eso, de cómo Dios los había liberado de todo eso. Hermanos, les quitó las cargas, lo pesado de una esclavitud, les quitó los golpes que Dios sobró por la espada del Señor y de Gedeón, hermanos, contra Madián. Porque miren lo que dice Jueces. Quiero que miremos el libro de Jueces. Jueces capítulo 7.
verso 20 al 21. Miren. Jueces capítulo 7, verso 20 y 21. Miren. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la Biblia, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová. ¿Y de quién dice ahí? Gedeón. Y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en el derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos, y ¿qué dice ahí? Huyendo. ¿Se fijaron, hermanos? Dios obró por la espada del Señor y de Gedeón. Liberó al pueblo, lo sacó de una crisis terrible. Y yo creo que podemos pensar de esta manera así: Dios nos puede sacar de una crisis terrible. Dios nos está liberando también de esta crisis que estamos viviendo. Aunque veamos gris, negro, oscuro todo, pero Dios lo va a ver en nosotros y lo va a hacer una luz resplandeciente. ¿Por qué razón? Número 4. Porque la vara del hombro, ahí en el verso 4, volviendo a Isaías capítulo 9, porque la vara del hombro que se utilizaba para guiar a los bueyes se quebró. Mire lo que dice el verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Y la vara de qué dice ahí? De su hombro. Claro, hermanos, que lo estén golpeando con vara. Miren, hermanos, si miraran en los Estados Unidos, cuando usted anda un caballo, ustedes se han fijado esos caballos que andan con sus carretas, andando guineos y todo eso. A mí me da pesar cómo los tratan a esos animalitos. Yo una vez le decía: ¿por qué le pega tanto? Y el caballo está parado, quiere agua. El caballo estaba cansado. No, estos animales hay que tratarlo como animal. Yo le dije a él: ¿qué haríamos esto? Hagamos un cambio. Usted póngase en la misión del caballo y dejemos un rato el caballo descansar, y yo acciono con la mano. ¿Qué diría usted? No, que es el animal, yo no soy animal, pero siente el animalito. Y estaba cansado, y no digamos la caminada que dio en un pavimento a las horas 12 del mediodía, que el calor está ferviente y que la gente ni quiere saber del calor. Hermanos, todo eso es bien difícil, ver cómo se le castigaba a cada persona, a la gente se le castigaba así, de esa forma. Pero sin embargo, ¿sabe lo que hizo Dios? Quebró eso. ¿Saben? Ahora nosotros tenemos el libre albedrío, sí. Pero el problema está, hermanos, que nosotros nos estamos aprovechando y estamos siendo más liberales que conservadores y obedientes a la palabra de Dios. Por eso nos jala el Señor las orejas. Si somos hijos de Dios, nos va a jalar las orejas. Amén. Y usted dice: no, es que fue culpa. Fíjate tú por qué estás así. No eche la culpa a otro. Y esto es lo que debemos de empezar a hacer, a obedecer su palabra. Y empecemos a hacer lo correcto. Este pueblo, hermano, el Señor les habló claro. Este pueblo no iba a entender realmente las cosas. Y me anima algo de lo que sucedió con Isaías, hermano. Vean el capítulo 6 de Isaías. En el versículo 8. Mire lo que dijo el Señor. Él estaba preguntando quién quería seguir, y este fue el llamado que se le hizo a Isaías. Y el Señor habló de esta manera en el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? El Señor está hablando porque Él decía: quiero enviar a alguien que le predique al pueblo de Israel. Entonces dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice, dice Isaías, miren: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. De manera, hermanos, que Isaías se alegró, se levantó y dijo: aquí yo estoy listo para ir. Pero mire después lo que le dice el Señor en el verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto
Mas no, ¿qué dice ahí? Aquí le dolió más a Isaías en el verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y hayan para él, dice ahí, ¿sabe qué le digo? El Señor, que en otras palabras, ni tu mensaje los van a hacer cambiar. De manera que van a ser torturados siempre. ¿Y saben cómo murió Isaías? Aserruchado. Con otras palabras, aserrado. Es una sierra que se utiliza para cortar de lado a lado troncos grandes. En un extremo agarra a otra persona la punta y en el otro extremo la otra persona. Lo acostaron. Algunos eruditos dicen que lo abrieron entre medio de las piernas y el otro estaba así, y comenzaron a cerrarlo hasta llegar hasta el final. Y eso fue el destino de Isaías. El profeta que dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ser el que voy a predicar, pero el Señor le dijo, ahora te voy a decir algo. No van a entender, no te van a escuchar, no te van a elogiar, no te van a tratar bien. O sea, de todos modos, cumple la misión que yo te he delegado. Y muchas veces, hermanos, estamos en estos tiempos. La gente ya no quiere reconocer a Cristo como su único Salvador. Ponen muchas excusas para servir al Señor. Y están viviendo momentos donde Dios les ha liberado de crisis terribles. Por esa razón, número 5, podemos decir, volviendo al texto de Isaías 9, porque el cetro que oprimía para el pueblo, dice ahí, desapareció. Se acabó la opresión. Eso significa el cetro. Mire el verso 4 como lo dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Y ahora mire, y el cetro de qué dice ahí, como en el día de Madián. Hermanos, ese pueblo, la ciudad de Madián, donde Moisés estuvo por 40 años también, hermanos, para preparar su carácter, moldear su vida, y Dios después de ahí lo llamó para liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Número 3 vamos a decir, hermanos, ya vimos primero que una luz que resplandece, porque es una luz que despeja, el que dice ahí, las tinieblas, habíamos dicho, van conmigo, ¿verdad? Número 2, habíamos dicho, una luz que resplandece es porque es una luz que trae alegría y liberación. Ahora, número 3, una luz que resplandece es porque es una luz que señala Emmanuel. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen que así es? Miren el verso 6 y 7 del capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará, dice ahí, esto. ¿Por qué razón te digo esto? Número 1, porque era admirable en su forma de nacer. Miren el verso 6. Era admirable, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice ahí primero, admirable. Miren, hermano, que la palabra admirable, consejero, como lo dice adelantito, miren, admirable, consejero, esas dos expresiones deben de ir juntas. Ahí el cuadro, hermanos, se torna así de plena y extraordinaria prudencia. Es un maravilloso consejero. ¿Cuánto creen que nuestro Señor es un maravilloso consejero? Un ángel de gran consejo. Yo siempre he dicho a las personas cuando le he aconsejado, haga lo que la palabra de Dios nos dice y todo va a ser bien. No es dar un consejo porque yo soy inteligente y voy a dar mucha elocuencia, no es de sugerir. Es de decir lo que Dios quiere que hagamos para poder ver los resultados. Mejor consejo es que nosotros nos aboquemos al Señor. Y es la mejor manera que uno debe de pensar para tomar decisiones personales. Porque una de las cosas que hemos cometido errores grandes en los creyentes hoy en la actualidad es que nos hemos sobrepasado siendo más
como más independientes, y como que nosotros hacemos la obra del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo que debe hacer la obra en nosotros. Cuando uno pide consejos, hermano, es porque es la persona que siente necesidad y que es humilde. El soberbio no va a pedir nunca consejo, hermano. Cree que lo que hace es correcto. El libro de Proverbios habla mucho de esto. Y una de las cosas que tú y yo debemos de hacer, hermanos, es ir a ese gran consejero que es nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. Esto adquiere mayor significación cuando recordamos que la palabra ángel, hermanos, significa mensajero divino. Jesús fue una maravilla personal, hermano. Era el admirable, mire, admirable y consejero, que daba maravillosos consejos cuando andaban caminando por todas esas multitudes y alguien venía, quiero hacer esto, ¿qué hago? Y Jesús salía con la palabra de Dios. Entonces, donde nosotros vamos a encontrar la mayor satisfacción de los mejores resultados a nuestras necesidades y a nuestros problemas, es que aboquemos nuestra mirada a la palabra de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios nos va a sacar adelante. Amén. Isaías se está expresando aquí en un atributo divino, hermanos, de la omnisciencia, pero lo expresa en verdadero estilo hebreo. Dice ahí en el verso 6, lo llama su nombre admirable y consejero. Número 2, ¿cómo lo llama también? Porque era consejero para y príncipes, tanto como los humildes. El Señor fue el mayor consejero y es el mayor de los consejeros. Hermanos, ¿quieres ver resultados? Pidámosle consejo a Dios. Dios nos va a abrir puertas si venimos a su palabra y empezamos a ver su palabra como algo prioritario en nuestras vidas. Pregunto esto: ¿cuál fue el primer libro que tú leíste esta mañana cuando te levantaste? ¿La prensa? ¿El Facebook? ¿La televisión? Y te voy a poner la Biblia, porque de repente ni se acuerdan de la Biblia. ¿Cuál fue el primer consejo donde tú buscaste? ¿El Facebook? ¿O te levantaste para chismear y chambrear con el vecino? Y no pediste el consejo a Dios. Pero lo que debe de hacer el creyente verdadero, y es lo que hace nuestra iglesia bautista bíblica, es que nuestros creyentes se levantan y escuchan la palabra de Dios. Leen por lo menos un versículo. Amén, hermanos. Amén. No lo dicen es porque yo los estoy ayudando, hermanos. Yo no lo conozco qué hace, pero yo estoy ayudándoles ahí. Pero ese es el mayor consejo que debemos tomar, la palabra de Dios en nuestras vidas. Número 3, ¿por qué? Porque era Dios fuerte. ¿Cuántos creen que Dios es fuerte? Amén. No en poder militar, sino en fuerza espiritual. Miren lo que dice el verso 6, como lo llama también Isaías. Aparte de ser admirable, consejero, ahora lo llama Dios fuerte. Dios fuerte, hermano, sugiere el divino guerrero, hermano, en un héroe divino, hermano, no en Superman, no en Batman, no en Pac-Man, no sé en quién más, o en Pac-Man, o Mazinger Z, lo que usted puede decir, hermano. No hay ninguno de ellos. El único que nos puede sugerir que es fuerte, guerrero y un héroe divino es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él tiene la destreza sobrehumana, no es como Superman, que dicen que es invencible de hierro, pero la kriptonita lo mata rápidamente, hermano. No solo porque es así, hermano, sino la destreza de nuestro Dios es sobrehumana, y no solo porque el Espíritu de Dios descansa sobre él en la unción, hermano, sino porque él reside en la naturaleza esencial de la deidad como un Dios todopoderoso, hermano. La palabra hebrea, él siempre significa la deidad, en un sentido específico y en un sentido absoluto. Él es todo, hermano, para nosotros. Aquí está el tributo divino de la omnipotencia de nuestro Dios. Ya vimos la omnisciencia, vimos ahora la omnipotencia. Dios es fuerte, es un atributo maravilloso. Y el que está con Dios, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. ¿Cierto, sí o no, hermano? Ningún hijo de David
satisfazó este atributo ningún hijo de David, sino hasta que vino en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 1:14, hermano. Romanos 1:14. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, miren, según el que dice ahí, el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y eso solo fue nuestro Señor Jesucristo. Y número 4 podemos decir también, hermanos, porque dice el verso 6 del capítulo 9 de Isaías, que es Padre eterno, porque es Padre eterno, una relación íntima y filial. Mire lo que dice el verso 6, después de Dios fuerte dice ahí, Padre eterno. ¿Cuánto creen que es nuestro Padre eterno? Amén. El Padre eterno aquí se entiende, hermanos, mejor bajo el concepto de Padre de la eternidad, o Padre perpetuamente, o decir, siempre va a ser nuestro Padre celestial. Él es el Padre cuyo predicado temporal es la eternidad, y cuyo predicado espacial es la ubicuidad. Es el todo para nosotros, hermanos, puesto que es el Dios Padre y está en todas partes del mundo. Amén. Él está en Estados Unidos, en América Central, América Insular, América del Norte, América del Sur, en Canadá, México, Brasil, Estados Unidos, los chinos, los no chinos y los otros. Y ya empezamos a ver todo, en todo el mundo al mismo tiempo. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Y esto es importante entender, puesto que designa a alguien como el Padre de él. Y es la manera hebrea y árabe aquí, hermanos, de decir que es propiamente la fuente de las cosas, designada como su propio atributo. Es un gran atributo, hermano. Es el Padre de todos y lo que le recibimos. Aquí vemos un tercer atributo. ¿Saben cómo se llama esto? Cuando está en todo lugar. Omnipresencia. Él está aquí y está en todo lugar al mismo tiempo. Y solo Él puede hacer así. Nadie más. No le vayan a creer que Flash, que Batman, que Superman, que la Liga de la Justicia entera, que los Marvel van a poder estar al mismo tiempo en todo lugar. No, hermanos. Solamente Dios puede hacer eso. Dirá usted, ¿cómo el pastor sabe de tanto de Marvel y la Liga de la Justicia y Superman? Porque eso me hicieron creer a mí que Thor era el más fuerte del mundo, que Superman era de acero. Yo quería ser como Superman y quería ser de acero también, así el primer golpe caía al suelo. Yo quiero ser como el Señor Jesús. Es el mejor, la mejor decisión que debe de tomar un ser humano en esta tierra, hermano. ¿Por qué número 5? Porque Él es príncipe de paz, para restaurar y guardar la paz. Miren el verso 6 nuevamente, cómo lo llama, de Isaías capítulo 9. Dice ahí, Padre eterno y príncipe de ¿qué dice ahí? Paz. ¿Saben que es un nombre? Es un nombre que indica un feliz gobierno. Eso significa un feliz gobierno y en una bendita y verdadera prosperidad. O sea que cuando nosotros hablemos de príncipe de paz, es que cuando estamos en el Señor, toda la vida vamos a alcanzar la paz. Amén. Y solamente el Señor da la paz. Amén. Príncipe de paz. La paz pertenece a ese reino ideal que solamente Jesús puede darnos. Pero tiene razón cuando decía Scott, un escritor, teólogo, al sugerir, es el príncipe benévolo, dice él. Como traducción más adecuada, dice él. Pero el término hebreo se le dice shalom. No miren a Josué, nuestro hermano Josué habla hebreo también. Shalom. Indica no solamente ausencia de guerra, hermanos, sino una condición de un bienestar rico, armónico y positivo. ¿Saben por qué nosotros nos cargamos de muchos problemas? Porque no acudimos a Dios. Es cierto que hay problemas familiares, matrimoniales, de noviazgo, por eso hay que orarle a Dios, hermano. El noviazgo no debe estar en pleitos,
desde un inicio debe de haber paz. Cuando uno pide a Dios, Dios da a la persona idónea. Aparte también, cuando tenemos situaciones económicas fuertes, la única persona que nos puede dar la paz es nuestro Dios a través de su Hijo. Pero tenemos que entrar en esa intimidad, tratando de buscar el rostro de nuestro Señor por medio de la oración. Y usted ora y le suplica a Dios que le ayude. Y le dice, tú me dijiste que vinieran todos los trabajados y cargados y tú nos vas a hacer descansar. Pues aquí está mi peso. Y Él dice, aligera mi yugo. Y la carga la ligera de una manera que te quita. Por eso dice Filipenses 4:13, no como la hermana me lo decía, todo lo puede Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 o Fortalecenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto lo creen que así es? Esto es lo que entendemos bajo el cuadro de este gran atributo. ¿Saben? La capacidad creadora ilimitada que solamente Dios puede dar paz a nosotros. Concluyo diciéndote esta noche: cuando andamos en las tinieblas, debido a cualquier razón, podemos pensar en este pasaje y recordar que Dios nos ofrece el camino de la luz. Pero tenemos que tomar la decisión, hermanos, y escoger este camino. Yo podría estar predicando todos los días 24 horas aquí, todo el tiempo orando por ti, pero la decisión final la tomas tú, si tú quieres ser bendecido. Y la paz la vas a encontrar solamente en el Señor. Los problemas los vas a superar en el Señor. Y la vida la vas a alcanzar en paz en el Señor. Porque si yo quiero tener paz, tengo que acudir al Señor. Recuerden eso. Un profeta que murió aserrado. ¿Cuánto ese profeta predicó, exhortó, les animó, les dijo obedezcan, hagan las cosas bien? Y sin embargo, siempre que hizo la gente, lo asesinó. Aserrado de una manera de que usted y yo, no sé, pero yo me pongo en el lugar de ese varón que trató de que el pueblo escuchara el mensaje de Dios, pero sí, aún así lo mataron. Jesucristo vino a esta tierra, se hizo carne para darte paz. ¿Sabe qué hizo la gente? Cerró sus oídos, lo llevaron a un madero y lo crucificaron. ¿Qué está sucediendo en la iglesia actual? Está el pastor predicando, aquellos pastores sana doctrina, bíblicos, fundamentales. Están llevando el mensaje, predican, exhortan. ¿Y qué dice la gente? Ese pastor está contra mí. Estoy cansado que solo a mí me predica. Ya me cansé. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo. Tal vez el pastor Zahir en mi persona no va a ser crucificado ni aserrado, pero puedo morir de una enfermedad, de tantas cargas, de tantas cosas que uno desea que la gente, que las personas obedezcan lo que Dios quiere para que nosotros salgamos adelante. Damos gracias a Dios por el lugar que Dios nos ha regalado. Dale gracias a Dios por ese pastor que te exhorta y te regaña y te dice haz las cosas correctamente. Porque este día, hermano, puede ser el último día de nuestras vidas. Ya mañana no me voy a poder levantar nunca más de esa cama. Oh, el Señor ya vino y nos llevó. ¿Y qué hiciste tú por el Señor? Entonces, empecemos cada uno de nosotros a cambiar. Y cada uno de nosotros unidos, en una familia, vamos a ser fuertes con el Señor. Porque el Espíritu Santo va a morar. Si tenemos personas nuevas en nuestra iglesia, ¿qué hace la iglesia? Yo no la había visto. Aquí está, les saluda, se presenta. Una familia en el Señor se cuida, se presenta, se conoce. Y eso nos va a llevar a alcanzar grandes bendiciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las bendiciones.
Gracias por la dirección del servicio de hoy, Señor. Gracias por este joven que lo hizo bien. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes a salir adelante. Que estas necesidades que vamos a orar ahorita sean contestadas conforme a tu voluntad, no a la nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, hermanos. Gracias para aquellos que están a través de las redes sociales. Muy buenas noches y vamos a empezar nuestro periodo de oración. Dios les bendiga. Amén.